Global. Entonces, bien, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? Que básicamente es la unidad 1, ¿no es cierto? Lo que hemos visto hasta ahora. Es un tema bastante largo en realidad y se demora 3 semanas y una clase más. Realmente la unidad 1, pero vale la pena creo que profundizar en esos temas porque son importantes para lo que vamos a ver más adelante en el curso. Entonces, vamos a hacer una revisión teórica de todo lo que hemos visto durante este parcial, ¿no es cierto? Para que se preparen de alguna manera ustedes para el examen del día domingo. Entonces vamos a ir viendo yo los temas más importantes, los voy a revisar, pues no puedo revisar todo porque ya se pueden imaginar que nos ha llevado más de 3 semanas esto, entonces no podría en una clase hacerlo. Yo voy a tratar los temas más importantes que yo considero necesarios. Bien, entonces, cuando se aplica una carga en una carga axial, ¿no es cierto? Un elemento, va a generar esfuerzos normales en esta sección que es perpendicular a la carga, ¿no es cierto? Y no hay esfuerzos cortantes. Los esfuerzos cortantes aparecen cuando nosotros cortamos al elemento diagonalmente. Entonces aparece un esfuerzo cortante de cizallamiento. Y de aquí, al aplicar una carga que puede ser de tracción o puede ser de compresión, ¿no es cierto? En la falla, en el plano de falla, los esfuerzos que producen la falla en este plano, como ustedes pueden ver, son el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Entonces, cuando ustedes dibujan el círculo de Mohr, el punto D del círculo de Mohr, el punto de falla del círculo de Mohr, justamente es este esfuerzo y este esfuerzo. Cuando ustedes trazan la envolvente de Mohr-Coulomb, ¿no es cierto?, que pasa por el círculo, ¿no es cierto?, que es tangente en un punto, justamente este esfuerzo cortante es la ordenada y este esfuerzo normal viene a ser la abscisa de esa coordenada. ¿Ya? Bien, igual, si nosotros aplicamos a un elemento cualquiera, ¿no es cierto?, de una estructura, aplicamos cargas externas y marcamos en el interior del elemento un elemento diferencial, va a estar sometido a esfuerzos normales y esfuerzos cortantes, como los ven aquí. Pero, si ustedes giran a este elemento, ¿no es cierto?, van a aparecer otros esfuerzos, tanto normales como cortantes. Entonces, no necesariamente este elemento o sobre este elemento actúan los máximos esfuerzos normales y los máximos esfuerzos cortantes, pues muchas de las veces giran para otros ángulos completamente diferentes. Entonces, de ahí la necesidad de ¿qué? De rotar los elementos para llegar a determinar cuáles son los esfuerzos principales, normales, máximos y mínimos, y los esfuerzos cortantes máximos, que en el caso de los cortantes, pues obviamente solo hay máximo, ya que la diferencia entre el tau máximo del círculo de Mohr en la parte superior y en la parte inferior, solo los diferencia el signo, ¿no es cierto? Pero ahí viene una verificación de los esfuerzos. Cuando ustedes sumen el esfuerzo normal en Y más el esfuerzo normal en X, sumas de aquí lo que te dé la magnitud que te dé la suma de los dos, sumas acá sigma X 1 más sigma Y 1, la suma de estos dos es exactamente la misma de acá. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Esa es una manera de comprobar que han calculado bien los esfuerzos rotados. ¿Ya? Entonces, no importa el ángulo que ustedes roten, que a la final la suma de los dos va a dar el mismo resultado que el estado de esfuerzo tensional inicial normal. ¿Ya? Pero individualmente son completamente diferentes. Es una manera de verificar. ¿Ya? De ahí la importancia, obviamente, ya de ¿qué? De obtener, ¿no es cierto?, esfuerzos cortantes y esfuerzos normales rotados. Y de aquí, bueno, la razón, ¿por qué razón? Bueno, harías girar esto, porque una estructura puede estar sometida a una rotación del elemento. En caso, por ejemplo, de un sismo, puede el sismo venir desde abajo hacia arriba, entonces va a hacer mover la estructura, va a levantar de un lado, ¿no es cierto? Puede ser lateralmente los movimientos, o sea, eso depende del tipo de sismo. Ustedes saben que el sismo puede venir desde abajo hacia arriba, como una tipo ola, o puede desplazarse en el sentido horizontal, por decir algo, dar un ejemplo, en X y en Y, o en X y en Z, ¿ya?
Es una posibilidad. Cuando haces una viga prefabricada, la fabricas en sitio, puede ser pretensada, lo que sea, ¿no es cierto? O postensada, como quiera que sea, o sin postensar, la fabricas en el sitio, ¿no es cierto? Y de ahí la vas a manipular para colocarlo, ¿no es cierto?, en un nivel superior. Entonces, el rato que manipulas esta viga, estás, ¿qué cosa? Inclinando a la viga para manipularla. Entonces, vas a estar girando a diferentes ángulos. Entonces, al estar girando diferentes ángulos, internamente está sometida a diferentes esfuerzos. La razón por la cual se debe conocer para diferentes ángulos cuál es el estado de tensiones que tendría un elemento. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, pues rápidamente, para dibujar el círculo de Moore, siempre consideramos, ¿no es cierto?, la cara del lado derecho positiva y la cara del lado izquierdo, perdón, y la cara superior positiva. Las dos van a ser caras positivas. Y esta de acá, el lado izquierdo y la cara inferior del elemento, las dos van a ser negativas. Entonces, cuando hablamos de esfuerzos normales en resistencia de materiales, los que están a tensión van a ser positivos, los que están a compresión van a ser negativos. En cuanto a los esfuerzos cortantes, para que un esfuerzo cortante sea positivo, quiere decir que está actuando en la cara positiva del elemento y en el sentido positivo del eje. Ahí te va a dar positivo el esfuerzo cortante. Acá también está en la cara positiva del elemento y en el sentido positivo del eje también te da positivo. Es decir, que los dos son positivos. Por acá está en la cara negativa del elemento y en el sentido negativo del elemento. Por lo tanto, ambos signos son negativos, te da positivo. Igual acá, este está en la cara negativa y en el sentido negativo del eje también te da negativo. Entonces, ¿cuándo te da positivo? Cuando los subíndices asociados a los signos son o bien sean negativos o bien sean positivos, te dan en ambos casos positivo el tau. ¿Ya? ¿Cuándo sería negativo? Cuando tenga signos cambiados, es decir, que esta flecha esté hacia abajo, está actuando en la cara positiva, pero en el sentido negativo del eje. Entonces, ¿qué tienes? Cara positiva y sentido negativo. Tienes más y menos. Más por menos te da menos, entonces ahí te da negativo. Entonces, siempre que tenga signos cambiados, el esfuerzo cortante va a ser negativo. ¿Ya? Y siempre los esfuerzos o bien llegan al punto o bien salen del punto. Los dos son iguales, la magnitud es igual. ¿Ya? No puede ser nunca que este llegue a este punto y de aquí salga el otro, porque ahí no estaría en equilibrio el elemento. Entonces, o bien llegan acá o acá. Eso quiere decir entonces que cuando ustedes estimen o determinen el esfuerzo cortante, que si no tiene, pues va a rotar para un solo lado. O si es que ese es positivo, va a ser positivo todo. Todos van a ser positivos. Si es que este es negativo, todos van a ser negativos. No puede ser que este sea positivo y este sea negativo. No. O sea, o uno o ninguno. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque están en equilibrio. Y al estar en equilibrio, obviamente, o bien son positivos o bien son negativos todos los cortantes. Bien. Bueno, esto ya les acabo de explicar. Prácticamente en resumen, él es igual cortante. Igual esto ya les expliqué. Bien, lo que falta es la rotación. Entonces, cuando nosotros hablamos de que ya hacemos rotar el elemento en el sentido antihorario, positivo, y en el sentido horario, negativo. Eso es todo. Si le giramos antihorariamente, va a ser positivo y negativo. Y de ahí partimos, ¿qué cosa? Para la deducción de las ecuaciones. ¿Ya? Para la deducción de las ecuaciones partimos de esta orientación. ¿Ya? Entonces aquí, pues simplemente para poder determinar el esfuerzo cortante en un plano inclinado, ¿qué es lo que toca hacer? Cortar el plano. Pues para si quiero determinar yo un sigma X rotado, un ángulo cualquiera, lo que tengo que hacer es cortar el elemento. Y al cortar el elemento se va a producir una cuña, ¿no es cierto? Y esta cuña va a tener obviamente los esfuerzos normales de los dos lados y los esfuerzos cortantes acá, pero en este plano donde me interesa conocer los esfuerzos que se generan en esa sección, los esfuerzos rotados, ¿no es cierto? Pues hago sumatoria respecto ya no del eje X, sino del eje rotado, que sería sumatoria de fuerzas en X1 y sumatoria de fuerzas en Y1. Y ahí obtengo, ¿qué cosa? El sigma X1. Entonces, cuando yo calculo con la fórmula del sigma X1, simplemente lo quiero reemplazar el ángulo θ. Y el ángulo θ lo tengo que utilizar si es que es antihorario, si es que el elemento está girando de manera antihoraria, sería positivo, y si está girando de manera horaria, sería negativo en las ecuaciones. Pero muy simple de determinar, ¿no es cierto? Aquí simplemente
dejar el área en una de las caras, pones el área 0, por decir algo, y el resto de áreas le dejas a todas las caras en función de esta área 0. Y luego haces sumatoria de fuerzas y obtienes rapidísimo las ecuaciones, algo muy sencillo que supongo lo han de haber hecho eso a detalle en resistencia de materiales. Porque es un repaso de lo que es resistencia de materiales. Entonces aquí ustedes pueden calcular, mira, sigma x1, ¿y qué es sigma x1? Es este, sigma x1 con el ángulo teta rotado. Entonces si a mí me dicen, va a rotar 30 grados antihorario, aquí pongo 30 y sería 2 por 30, 60 horario. Pero si es que va a rotar de manera horaria, acá sería menos 30 por 2, 60, menos 60. ¿Está claro? Los esfuerzos, sigma x. Si el sigma x está a tensión, va positivo. Si el sigma x está a compresión, va negativo. Y así utiliza la ecuación y calculas el sigma x1, que vendría a ser este, rotado un ángulo teta. Calculas el sigma y1, que igual sería, el sigma y1 estaría al otro lado, ¿no es cierto? Sí, creo que algún rato lo vimos. No puedo dibujar ahí, por eso voy a ahí. Entonces, si es que aquí me da el sigma x1, ¿dónde va a estar el sigma y1? Miren, aquí estaría el sigma x1 y acá estaría el sigma y1. Claro, ahí no se lo ve, ¿no? Pero así sería, para que ustedes tengan una idea de dónde está. Entonces ustedes con esta ecuación obtienen ¿qué cosa? Este. Y con esta ecuación obtienen este esfuerzo en este plano. ¿De acuerdo? Bueno, y ahí tiene ahí les decía, aquí está, la suma de los dos va a ser igual, la suma de los dos esfuerzos, sigma x1 y sigma y1 tiene que darte el estado de tensiones original. Bueno, aquí está el esfuerzo máximo, ¿no es cierto? Si es diferente el sigma 1 y el sigma 2, o el sigma máximo y el sigma mínimo son diferentes. ¿Por qué? Porque pues ahí tienes más o menos. Esto de aquí, acuérdense que esto de aquí viene a ser el radio. El radio, y si es que es el radio, este viene a ser el tau máximo. Acuérdense que, ¿qué le sumas? En el círculo de Moore. El centro más el radio, ¿qué te da? ¿Qué te da el centro más el radio? El sigma 1. El centro menos el radio, ¿qué te da? Sigma 3. El sigma 3, que en este caso le llama 2, pero es el sigma 3. ¿Sí ven? La ecuación. Así de simple. Ya está la ecuación. Bueno, ahí están los ángulos que nos llegan que permiten determinar los esfuerzos cortantes máximos y mínimos. Y el esfuerzo cortante, como les decía, pues este tiene un signo más menos, ¿no? Este tiene un signo más menos. Nada más, el máximo es el mismo, ¿no? Solo cambia el signo en la parte superior e inferior del círculo de Moore. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, el círculo de Moore, súper facilito de dibujar. Entonces, ni paso el tiempo aquí. Es muy fácil dibujar. Déjame ver si tengo aquí algún plano. No me interesa esto. Aquí. Ustedes lo que hacen es coger el punto A, que va a tener de coordenadas en este caso, 125, ¿no es cierto? Con 50. Positivo o negativo el 50. Positivo o negativo el 50. Positivo. Positivo, profe. Y acá sería 75. ¿Con qué? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Este va cambiando el signo, ¿no es cierto? Menos 50. Es positivo, pero para graficar el círculo tienes que cambiar el signo. Y dibujas en la parte de acá, ¿no es cierto? 125. El tau, aquí el tau positivo está abajo. ¿Ya? Entonces, es positivo, entonces vienes por acá, ¿no es cierto? Y el otro es negativo, va arriba. Uno de los dos, trazas el círculo y ya está. El centro, el promedio, simple de determinar, ¿no es cierto? La semisuma de los dos, el promedio. ¿Ya? Y con el promedio ya prácticamente está todo. ¿Por qué? Porque si restan ustedes esta distancia que viene a ser
En este caso, el sigma X, y este viene a ser el sigma Y. Sigma Y. Si resta sigma X menos sigma Y sobre 2, ¿qué te da? Esta distancia. Esta distancia. Y como el tau conoces que en este caso es 50, y conoces ya la distancia, ya puedes calcular el radio. Y con el radio, ya vimos que sumado el radio más el centro, más este promedio, ya tienes el sigma 1 y tienes el sigma 3. Eso es demasiado fácil, ¿verdad? Entonces, lo único que debes saber es que el tau positivo va abajo. Que los esfuerzos normales a tensión van hacia el lado derecho y los esfuerzos normales a compresión van acá. O sea, acá negativo, acá positivo. Arriba, ¿qué va? Arriba va el cortante, pero arriba es el negativo. Eso es en resistencia de materiales. ¿Ya? Resistencia de materiales. Ahora, si trasladamos la parte de resistencia a la mecánica de suelos, ahí cambia la cosa. Y cambia la cosa, ¿por qué razón? Bueno, en la resistencia a corte de suelo, acuérdense ustedes que aquí hay un peso, un esfuerzo normal, de lo que analizamos de Mohr-Coulomb, ¿no es cierto? Hay un esfuerzo normal que para lograr aplicar aquí una fuerza, perdón, para lograr movilizar este bloque de aquí, ¿no es cierto? Mientras más crezca esto, más fuerza necesitas aquí. Una fuerza de reacción aquí mayor para poder movilizar. O sea, a medida que esto crece, necesitas más fuerza para poder deslizar ese bloque. Y esta resistencia de aquí, pues obviamente, es la que aparece como resistencia a la fricción en la parte de abajo. Ese es el concepto de Mohr-Coulomb y es el que se adapta 100% a cuál ensayo. Al ensayo de... ¿Cuál ensayo? Que se adapta de corte directo. De corte directo, porque en corte directo tú lo que haces es aplicar un esfuerzo normal, ¿no es cierto? Y luego le sometes a corte a la muestra por este plano. Es exactamente lo mismo que está aquí. Idéntico. Idéntico. O sea que la teoría de Mohr-Coulomb está relacionada completamente al ensayo de corte directo. Bueno, quiero explicarle la parte de... Ya está más abajo, la parte del círculo de Mohr. No. Bien, bueno. A ver, aquí hay cosas importantes. ¿Qué cosas importantes? Mire, antes de la construcción, el suelo está sometido a esfuerzos verticales que vienen a ser básicamente la altura. Si es que aquí está la muestra, ahí está la muestra, pues aquí vas a tener un esfuerzo vertical, ¿no es cierto? Que va a ser igual a ¿qué? A gamma por la altura que tengas arriba, ¿cierto? Y prácticamente ese vendría a ser el esfuerzo de confinamiento que se le aplicaría a la probeta en todas las direcciones en el laboratorio, y eso es lo que aparece aquí. Pero como ustedes pueden ver, el cortante aquí, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el cortante aquí? 0. ¿Por qué razón? Porque estos vienen a ser los esfuerzos principales. Y cuando le apliques la carga de la cimentación, ¿esa carga dónde viene? En el vertical. Entonces, miren, construimos la cimentación y aparece el esfuerzo vertical, el incremento de presión de poros. El incremento de presión debido a la cimentación. ¿Sí? Si yo dibujo, supongamos que esta fuera la cimentación, ¿ya? Y este es el esfuerzo que transmite la cimentación. Si yo dibujo los círculos de Mohr, estos dos esfuerzos que están aquí, ¿me produce la falla en el material? No. ¿Por qué razón? Porque la falla puede estar por ahí. Y estos círculos pueden estar por debajo. ¿Y qué era esto? Factor de seguridad. Factor de seguridad, profe. Entonces, ustedes nunca pueden hacerle trabajar a qué. O sea, que el círculo llegue acá, porque si ustedes le hacen trabajar al círculo ahí, ¿ya qué factor de seguridad tendría? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes grafiquen estos esfuerzos, no van a topar la envolvente de falla. Este envolvente de falla, ¿cuándo topa este envolvente de falla? Cuando ustedes hacen los ensayos en el laboratorio de los especímenes. Ahí topa el envolvente porque ustedes están llevando a cada espécimen a que falle, ¿no es cierto? Ahí alcanzan la falla.
Pero cuando ustedes diseñan una cimentación, no puede alcanzar la falla. Tiene que quedar con un factor de seguridad. ¿Ya? Pero en cualquiera de los dos casos, quiero que quede claro esto. En cualquiera de los dos casos, como ustedes pueden ver aquí, el cortante, ¿cuánto es? No hay cortante. Por lo tanto, el cortante, ¿cuánto es? Cero. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son esfuerzos principales. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando a ustedes les den de dato los esfuerzos normales, estos esfuerzos, ¿qué les están dando en el círculo de Moore? En el círculo de Moore les están dando esto. Sigma 1 y el sigma 3. O sea que este viene a ser de cajón, el sigma 1 y este el sigma 3. Sin pensarlo dos veces. Pero si a ustedes les dan de dato, ahí el esfuerzo, ahí el esfuerzo, ahí el esfuerzo, y acá un esfuerzo, y aparte de ese esfuerzo, les dan el cortante, ¿sí? Les dan el cortante ahí. El rato que ustedes grafican el círculo, este esfuerzo no es este. Perdón. Este esfuerzo de aquí, no es este. No es. Porque el momento que ya tiene cortante, ¿dónde va a estar ese punto? Va a estar dentro del, no en el extremo del círculo, o bien está por aquí, en cualquier punto del círculo, pero hacia alejado de este. Es decir que ese punto va a ser siempre, ¿qué cosa? Menor que el máximo. O sea, ese sigma X y el sigma Y va a ser siempre menor que el sigma 1, porque el sigma 1 es el máximo de todos, y el sigma 3 es el mínimo de todos. Entonces, si te da como coordenadas esto ya quiere decir que no son los esfuerzos principales. ¿Me entendieron? ¿Me permiten un segundito? ¿Ah? Mil disculpas. Mil disculpas. A ver, entonces, ¿sí me entendieron? Entonces, siempre que les den esfuerzo normal y esfuerzo cortante, eso quiere decir que esos esfuerzos normales no son los principales, no son estos. ¿Cuándo son estos? Cuando no hay corte. Cuando no hay cortante, ahí sí son esos directamente. Pero si hay cortante, estos puntos van a estar dentro del círculo. Y este valor del sigma que esté aquí va a ser menor, ¿qué cosa? Que el esfuerzo sigma 1. El mayor de los dos va a ser menor que el sigma 1. ¿Está claro? El mayor de los dos. O sea que fuera el sigma X o el sigma Y, el mayor de los dos va a ser menor que el sigma 1. Bueno, entonces cuando llevamos al laboratorio la muestra, pues viene sin esfuerzos, ¿no es cierto? Entonces en el laboratorio toca colocarle los esfuerzos de confinamiento para ensayar la muestra. Entonces ahí se le aplica los esfuerzos de confinamiento para simular. Y hay dos maneras de llevarle al corte a una muestra. La una es ensayarle la muestra de manera vertical para que el espécimen falle por el plano de más débil que tenga la muestra. Y entonces ustedes pueden tranquilamente medir el ángulo de falla, que es el ángulo teta. Cuando ustedes rompan la muestra así de esta manera, pues el material falla por el plano más débil que tenga. ¿Está claro? Falla por ahí y ustedes pueden medir el ángulo teta. Y ese ángulo teta, ¿con cuál plano forma ese ángulo? Este es el plano de falla. ¿Y con cuál plano forma el ángulo teta? Con el plano donde actúa el sigma 1. Siempre el sigma 1. Entonces, este ángulo teta es el ángulo que forma el plano donde actúa el sigma 1 con el plano de falla, el ángulo teta. Esa es una manera de ensayar una muestra para obtener, ¿qué cosa? El esfuerzo cortante del suelo. ¿Ya? La otra manera de ensayar una muestra para obtener el esfuerzo cortante del suelo es someterle a una muestra a un corte horizontal. Entonces, cuando nosotros le sometemos a una muestra, en cambio, a corte horizontal, el dato que nosotros le aplicamos a la muestra de entrada es el sigma normal. Antes el confinamiento lo poníamos de esta manera. ¿Sí ven? El confinamiento era horizontal
y le rompíamos de manera vertical. Ahora el confinamiento le damos de manera vertical y el corte lo hacemos de manera horizontal. De manera que la falla de la muestra va a ser por este plano horizontal. Este es un plano horizontal. Nosotros inducimos aquí a que falle por este plano. ¿Por qué? Porque el dispositivo de carga de rotura de esa muestra justamente hace que el material se corte por la mitad del espécimen. O sea, ya está definido en el corte. Entonces, ese plano que está ahí es el plano de corte de la muestra en el ensayo como tal, pero no es el plano de falla, es el plano de corte de la muestra, pero no es el plano de falla. Acuérdense ustedes que a partir de los resultados podríamos nosotros determinar cuál es el ángulo que produce la falla, ese ángulo teta, y con ese ángulo teta, pues podríamos aquí poner ya el sigma 1. ¿No es cierto? Porque siempre forma el teta con el sigma 1. Pero este ya sería el ángulo teta que forma el plano horizontal con el sigma 1. Pero este plano por donde se corta la muestra es el plano de corte de la muestra. Bueno, ahí esto ya vimos. Esto no me interesa. Tampoco. Lo que me interesa les explico ya. Creo que es más importante para ustedes, para que se preparen para el examen. Esto me interesa. Por ejemplo, cuando los granos del suelo están aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y se rompe la resistencia al corte del suelo, que es esta. ¿Por qué? Porque la masa del suelo, ¿sí? Esto de aquí, supera la resistencia al corte del suelo, se produce el corte, ¿no es cierto? Y entonces los granos del suelo no se trituran, solo se deslizan unos de otros. Que quede claro eso. ¿Ya? Solo se deslizan unos de otros. No se corta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto ya vimos. Fuerzas cortantes. Taludes no me interesa mucho. Bueno, aquí tienen las ecuaciones directas para calcular, en cambio, los esfuerzos tanto de cortante como el esfuerzo sigma x1, ¿no es cierto? En suelos, ya aplicando a suelos. ¿Cuál era la diferencia para el círculo de Moore? Por aquí creo que estaba. Ah, sí, aquí está. Ya. La diferencia aquí para hacer el círculo de Moore es que ahora si vas a graficar el verdadero con el verdadero sentido. Arriba va el tau positivo y abajo va el tau negativo. Verán que ya hay una diferencia con respecto a la resistencia de materiales. Y en cuanto a los esfuerzos de compresión, a estos se los considera positivos y van igual acá positivos. Y acá negativos, pero negativos no van a ver, pero bueno, por si acaso. Entonces, los esfuerzos normales de compresión, en este caso se los considera positivos y se los grafica al lado derecho. Esa es la diferencia de ¿qué? De lo que es resistencia de materiales a suelos. ¿Por qué razón se grafican de esta manera? Simplemente es por razón de visual, de tener el círculo al lado derecho, nada más. Nada más, porque si lo graficas acá te va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Simplemente es por facilidad y por de manera visual tener como para que siempre te salga el círculo al lado derecho. Bueno, y ahí están los dos puntos, graficas y te sale el círculo. Entonces, estos casos ¿cómo es? En suelos casi no es muy probable, pero para examen sí puede ser. ¿Por qué? Porque normalmente los esfuerzos en la masa de suelo siempre van a ser los esfuerzos principales, ¿ya? Pero para un examen puede ser que esté rotado, puede ser que necesitas que el material esté trabajando de una manera inclinada, ¿no es cierto?, en el suelo. Imagínense ustedes que tengan una zapata que en lugar de apoyarse así, esté apoyada así. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, visto así, o sea, si es que este es el suelo natural, este sería un elemento diferencial, sería así. Pero ahora este elemento diferencial, miren cómo estaría rotado. Y ahí aparecerían, ¿qué cosa? Esfuerzos cortantes. ¿Ya? O sea, no es que no se puede, claro que se pueda. ¿Ya? Bueno, igual que en el caso anterior,
Haces el polo. Esto también. Esto también es importante. Aquí tendrías el esfuerzo cortante y ya vimos qué es lo que tienes que hacer. Pones los puntos y luego por estos puntos, ¿no es cierto? Trazas un horizonte, una paralela a esta, que se va para acá, y una paralela a esta, que se va vertical, ¿no es cierto? Y eso es todo. Pero supongamos que solo tienes esfuerzos, lo típico, ¿no? El sigma 1 y acá el sigma 3. Entonces, ¿qué graficas? ¿Cómo sería el círculo de Moore? ¿Cuál sería la diferencia con eso? Círculo de Moore de esto. ¿Qué sería? De entrada vendría, ¿no es cierto? El sigma 1 y acá el sigma 3, porque no nos está dando cortante. Entonces, si me dice, grafique, por ejemplo, tienes ahí, te dice, quiero que me determine, utilizando la teoría del polo, quiero que me grafique, quiero que me determine en este plano cuál es el esfuerzo normal y en este plano cuál es el esfuerzo cortante. ¿Ya? En este plano. Entonces, como aquí no hay nada, entonces lo que tengo que hacer es, ¿qué cosa? Ubicar esto. Ubicar esto. Y entonces, ¿qué hago? Me ubico en el sigma 1, mire el sigma 1, que es este, cojo este punto y trazo un horizontal. Entonces, voy a trazar un horizontal paralela a esta. Al trazar una horizontal paralela a esta, ¿dónde llego? Aquí. Y ahora voy a al sigma 3 voy a trazar una vertical por aquí. Miren, trazo una vertical por ahí. ¿Dónde está el polo ahora? Aquí. Ahí está el polo. ¿Y por qué acá no es lo mismo? Porque aquí tengo cortante. Entonces, ¿el punto dónde está? El punto está ahí. O sea, el punto A y el punto B están ahí, ¿no es cierto? Punto A y punto B están ahí. Ahora mi punto A está donde quiera que esté, pero bueno, son los puntos A y B. Ahora estos son los puntos A y B. Antes los puntos A y B eran estos. Ahora son estos dos. Entonces, cuando no tienes, mira, cuando no tienen esfuerzo de corte, el polo siempre está en el sigma 3. Y ahora, para utilizar la teoría del polo, ¿qué haces? Trazas una paralela a esta línea, acá, ya, y calculas aquí que te está pidiendo qué cosa, el tau, y determinas esta distancia de aquí a acá, que es el sigma. Estos dos, ¿qué son? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron, jóvenes? Hablen. Sí. Sí. Súper fácil, ¿no? Súper fácil. Profe, una pregunta. Sí. Pero el ángulo que encontraríamos en el polo, ese de ahí lo calculamos con, o sea, es el No, mismo. no lo calculas. Este ángulo de aquí es este ángulo de aquí. Ah, ya. Por eso te digo, esta de aquí es una paralela a esta línea. ¿Desde dónde? Desde el polo. Entonces, traza una paralela hacia allá, paralela a esta, hasta que tope al círculo. Y donde tope al círculo, esos son los esfuerzos que estás buscando, que te pide acá. Ya, profe, gracias. Ya. Bueno, esto ya no, porque ya les acabo de explicar. Ah, esto sí quería mencionarles. ¿Se acuerdan que cuando vimos los diagramas, cuando tenías un diagrama de esfuerzo de formación, que no estaba definido el punto, sino que se iba así, ¿no es cierto? Y tenías tres alternativas de determinar. El uno era el límite de proporcionalidad, ¿no es cierto? El otro era a una deformación donde el material se comporte de manera elástica, o sea, al límite elástico, ¿sí? Que estaba entre el 15 y el 20% de la deformación. Y había el otro que era la relación de donde tau sobre sigma es máximo. Entonces tú calculas aquí dónde es máximo el cortante para el sigma
Y ese punto es el tercer criterio que utilizan para definir el esfuerzo cortante máximo aquí. Cuando no está, la curva no está definida. Si tienes un diagrama de esfuerzo de deformación donde va y se rompe ahí, aquí está el tau máximo y solo hay un criterio. ¿Sí? No hay más. ¿Ya? No hay más. Y eso lo haces para esfuerzos de corte y esfuerzos normales. O sea, cuando sometes a carga triaxial o cuando sometes a carga cortante, como es el caso del corte directo. Bueno, esto ya vimos. Ah, esto. Ahí está la ecuación. Miren, esta es la ecuación del esfuerzo cortante sigma tangente de phi. Pero esta ecuación aquí corresponde a esto. A esto. Ahí tienes el phi. ¿Ya? Pero hay suelos, pero mire, aquí a medida que esto crece, aumenta tau. ¿Qué pasa cuando es cero? ¿Sería cero? No. Hay suelos que tienen, ¿qué cosa? Cohesión. Y al tener cohesión, el tau aquí es igual a C más sigma tangente de phi. Tangente de phi. Esos son efectivos. ¿Ya? Si es que haces el triaxial CD, estos serían efectivos. Si es que haces el CU, sería los dos. Tendría estado igual a C más sigma tangente de phi. Tangente de phi. Entonces, este de aquí, si lo obtienes del CU en términos de esfuerzos efectivos, ¿qué viene a ser? Tau sería sigma prima por tangente de phi prima para el CD. Y también sería en términos de esfuerzos efectivos para el CU. Y para el CU en términos de esfuerzos totales sería sigma tangente de phi. Pero CU sería en términos de esfuerzos totales. Totales. Tangente de phi. ¿Ya? Y tendrías el otro caso. ¿Cuál? Donde tienes el círculo y pasa por aquí el envolvente, ¿no es cierto? Pasa por ahí el envolvente. Aquí en este caso, ¿qué determinas? El SU. Entonces aquí el esfuerzo cortante es igual a ¿qué? A SU. Entonces hay tres ecuaciones. Esta sería la 1. Esta sería la 2, que puede ser en términos de esfuerzos efectivos o totales. Y esta sería la ecuación 3. Entonces, esta ecuación ¿a qué corresponde? Corresponde a un triaxial UU. ¿Esta ecuación a qué corresponde? Las dos a un CU. Pero si solo te sale esta de arriba, puede ser a un CU o también un CD. Igual acá, puede ser CU o CD. Pero cuando es CD, escucharán bien, cuando es CD, siempre va a ser o phi prima, los parámetros del suelo, phi prima y C prima. Es decir, que si tú te sale como resultado el envolvente así, ese phi siempre va a ser prima. O si la envolvente es así, esta C de aquí va a ser ¿qué? C prima. ¿Y qué va a ser? Phi prima. Cuando ustedes hablen de un triaxial CD, siempre va a ser en términos de esfuerzos efectivos. Pondrán atención. Un CD siempre va a ser en términos de esfuerzos efectivos. Un CU va a ser los dos, en términos de esfuerzos totales y en términos de esfuerzos efectivos. Y un UU, ¿qué va a ser? Totales. Totales, profe. ¿Quedó claro? ¿Entendieron? ¿Quedó claro o no? ¿Puede Sí. repetirme, se disculpe? A ver, el CD va a dar siempre
o va a ser siempre en términos de esfuerzos efectivos. Es decir, que tanto el C como el phi van a ser primas. Phi prima, C prima. Entonces, el CD siempre van a ser efectivos. Siempre. El CU, para ponerte por acá, el CU vas a tener ¿qué cosa? C. Vas a tener phi y también vas a tener ¿qué cosa? C prima y phi prima. Eso arroja el CU. Y de ahí las ecuaciones, ¿no es cierto? De ahí las ecuaciones. En cambio que el UU, ¿qué te va a dar? Todo en términos de esfuerzos totales. Si está saturada la muestra, solo tendrás ¿qué cosa? Que el tau es igual al SU. Si la muestra no está saturada, aquí sería, esto sería cuando el SW es igual al 100%. Si el SW es menor que el 100%, es decir, que no está saturada la muestra, pero, perdón, al 95 nomás. Acuérdense que para que esté saturada una muestra, al 95, o sea, que sea menor al 95. Menor o igual. Que sea menor o igual. Que sea menor o igual al 95%. ¿Sí? Ahí el tau va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál es la diferencia con el de arriba? ¿Quién me dice? ¿A qué va a ser igual el tau? A CU. A CU. Acuérdense ustedes, cuando el círculo va así y el envolvente va por aquí, esto de aquí, ¿qué es? Esto es el SU. Pero si hago un triaxial donde el SW es menos del 95%, ¿qué va a pasar con la pendiente? Se inclina. Se inclina. Y al inclinarse, ¿qué pasa con la cohesión? Ya no es el SU. ¿Qué es? Es la cohesión no drenada del suelo. Y es la resistencia al corte no drenada del suelo. Resistencia al corte no drenada, porque aquí te da de una el tau. Acá es la cohesión. Esta es cohesión no drenada del suelo. Acá es la resistencia al corte no drenada del suelo. Es la diferencia de lo uno con lo otro. Inge, una pregunta. Ujú. En ese caso siempre va a ser, o sea, en el triaxial UU va a ser, si es que es menor a 95% de humedad, va a ser el CU y en los otros va a ser el C nomás. En los Oye, otros sí. ensayos ¿Cómo a qué te triaxiales. refieres? Si está más del 95%, el suelo está saturado y te va a dar el SU. Si te refieres a eso. Si está más, En el caso de los otros triaxiales se pone solo el ¿cuáles son los cohesión. especiales? ¿El CD y el CU? Ajá, el CD y el CU. No, 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 no. No, no, no. En el CD y en el CU, ahí tú vas a tener en cambio en términos de esfuerzos totales y efectivos. Pero ahí cambia, porque ahí cuando hablas de esfuerzos totales, bueno, ya vamos a ver, dame un segundo, porque aquí ya no puedo escribir. Aquí. Si es que, por ejemplo, tú graficas, por ejemplo, aquí en términos de esfuerzos totales, un triaxial UU. Aquí te da el SU, ¿no es cierto? Y el phi igual a 0. ¿Verdad? Pero si es que haces el triaxial CU, a este círculo le va a corresponder, mira, en lugar de tener este envolvente de aquí, este envolvente, mire, esto es tan simple para que me entiendan. Si yo aquí, ¿cuántos grados de saturación aquí? Sobre 100%. Mayor 100%. al sobre el 95%. 95%, ¿cierto? Ya. Sí. Supongamos que el SW fuera 60%. ¿Sí? 60%. Parte de la carga va a tomar el agua y parte del suelo. Por eso es que
Esto viene y hace así. Perdón, pasaría por aquí. Se inclina. ¿Pero por qué se inclina? Porque es triaxial consolidado. Tú le consolidas con el sigma 3. Mira que estamos hablando de esfuerzo total. ¿Sí? De esfuerzo total. Esta línea de aquí, en términos de esfuerzos totales. ¿Sí? Totales. Y esto también es total. Pero ¿por qué la una es horizontal y por qué la otra es inclinada? Porque esta de aquí está, ¿qué cosa? Consolidada. Esta está, ¿qué cosa? Esto está no consolidado, no drenado. Por eso es horizontal. Entonces, la dibujé mal a esta línea. La dibujé mal a esta línea. Voy a borrar esta línea. Ya. Si es que no está saturada esa muestra, si no está saturada la muestra, mira, hace esto. ¿Y qué tienes? CU y ángulo de fricción. Pero si la muestra estuviera normalmente consolidada, cuando tú le satures completamente a esta muestra, ¿por dónde debería pasar? Por el origen. Si le saturas completamente a la muestra y está normalmente consolidada, esa muestra debería pasar por aquí. En términos de esfuerzos totales. Porque aquí tú estás haciendo, en la etapa de carga, no le estás dejando que drene. Dice no drenado. En términos de esfuerzos totales, es decir, con el sigma. Pero como aquí mides el delta U, puedes calcular el sigma efectivo y puedes graficar la envolvente de falla del efectivo. Y al graficar la envolvente de falla del efectivo, mira cómo se viene por acá. Este sería el efectivo. Entonces, una misma arcilla puede ir teniendo ¿qué cosa? Diferentes comportamientos. Si yo le ensayo a la muestra a un 95, a un 60% y le hago un triaxial UU, esos círculos no van a ser como están ahí. Esos círculos van a tener la tendencia de la línea esta que estaba aquí. Voy a dibujarles en color verde. En color verde, la línea que está aquí. Si yo hago un triaxial UU, los círculos serían así. Triaxial UU. ¿Pero por qué te salen así? Porque no está saturado. Y te da acá, ¿qué cosa? Una cohesión no drenada. Pero si le saturas completamente, esta línea se hace horizontal. Si a esa misma muestra la saturas y está normalmente consolidada, pasaría por el origen. Pero siendo total, la línea de tendencia sería inclinada y acá sería horizontal. Mira la diferencia de las dos. La una es horizontal y la otra es inclinada. Ambas son totales. Ambas son totales. Pero ¿cuál es la diferencia del CU? Que para la etapa del sigma 3 tú le consolidas. Y por eso se hace inclinada esta. Inge, y si fuera preconsolidada, en el CU habría fricción Claro, y cohesión. exactamente. Habría fricción y cohesión total y efectiva. Ya, Lo que Inge, es hicimos, que lo que hicimos en el problema en clase, ¿te acuerdas que hicimos que sí, encontramos sí. la ecuación para total y ecuación para efectiva? Habría eso. Lo que pasa es que yo me confundo en lo que es el suelo normalmente consolidado y el preconsolidado en cada ensayo triaxial. No, Las en gráficas. normalmente consolidado, tanto en el CU como en el, mira, normalmente consolidado, te lo voy a dejar por aquí. Normalmente consolidado, CU, normalmente consolidado. Aquí estaría en términos de esfuerzos totales. Y acá estaría en términos de esfuerzos efectivos. En el CU, esfuerzos efectivos. Aquí serían esfuerzos totales. Restando, ¿no es cierto? El esfuerzo efectivo que es igual al esfuerzo total menos el agua. Menos el agua, entonces el delta agua.
¿Ya? Resta los dos y te da acá el efectivo. El CU, normalmente consolidado. ¿Ahí me entendiste? Sí. Pero, mira, al restarle los dos, ¿a qué estás llegando? A un esfuerzo efectivo. Y cuando haces un triaxial CD, ¿en qué término estás determinando? En esfuerzos efectivos. Entonces, si tú hicieras de manera correcta ese ensayo, el CD debería estar por ahí mismo. ¿Me entendiste? Sí, eso sí lo entiendo. ¿Ahí quedó claro? Sí, Hice eso una sí lo pregunta. comprendo. Sí. Ese que dice que es del agua menos del agua es la presión de poros. Claro, la presión de poros. Sí, aquí es delta. Es delta U. Aquí. Delta U. Ya. Sí, Gracias. no, se me fue esto antes. Delta U. ¿Alguna pregunta adicional? Inge, Sí. es que yo lo que me refería era en cada ensayo triaxial, cómo sería la gráfica cuando es normalmente consolidado y preconsolidado, o todas son parecidas No. las gráficas, eso me refería, Inge. ¿A cuál a esta gráfica o al círculo de Moore? A esa gráfica. A esa gráfica es como está aquí. Normalmente consolidado, estos son los gráficos. El Tanto CU, para, tanto para el, tanto para el ensayo CU y el CD. claro, claro. Para Y, ambos. ya. Para ambos. Por eso te decía que el CD debería coincidir con el triaxial CU, pero el efectivo. Ajá. La línea, debería coincidir. O sea, en otras palabras, no hay, ¿qué cosa? No hay cohesión. Si está normalmente consolidado, aquí la cohesión es 0. Para los dos. Ya. Para los dos. ¿Ahí quedó claro? Sí, que eso estaba confundido. Gracias. Ya, ok. Bueno. Hacemos esto ya mismo. Esto no me interesa. No. ¿Qué hay aquí? No. Ahí. Bueno, en compresión simple, el ensayo obviamente es para ¿qué cosa? Para los suelos arcillosos. ¿Sí? Los suelos arcillosos son los que se debe hacer de acuerdo a la norma. Pues los suelos arcillosos son los que debes utilizar para hacer el ensayo de compresión simple. De ahí que alguien utilice para hacer otro tipo de suelos, lo puede hacer. Pero si vas a hacer bajo la norma, serían arcillas o limos. ¿Ya? ¿Qué te da de resultado el ensayo de corte directo? El ensayo de corte directo te da el gráfico ahí. Te da el QSU. Te da el QSU. Inge, pero ese no es el de compresión simple. Sí, ajá. Ya. Te da el QSU. Y si graficas tú el círculo de Moore, parte del origen, ¿por qué parte del origen? Porque el rato de romper la muestra, ¿cuánto es el sigma 3? 0. Por eso parte del origen el círculo. Ya esto es 0. Entonces parte del origen. Y aquí, como es para suelos saturados, aquí te da directamente el SU. ¿Y aquí qué va? ¿Qué va ahí? ¿Cuál esfuerzo? ¿Cómo se llama? Sigma 1. Sigma 1. ¿Y qué más? Este sería el sigma 1. Pero este sigma 1 ¿a qué es igual? El Al Kusubu. Al Q sub U, pues. Es igual al Q sub U. Porque como no hay confinamiento, tú le rompes con el Q sub U y viene a ser el esfuerzo principal. Así de simple. ¿Ya? Inge, Sí. disculpe, ahí el suelo tiene que estar saturado o parcialmente No, saturado. no. Tiene que estar saturado. Si no está saturado, esta línea de tendencia no va por aquí. Porque el rato que tú midas esto para que te dé así, debería ser ¿cuánto? 45 grados. Porque, Inge, lo que pasa es que yo en la prueba contesté que tiene que estar saturado Tiene que estar saturado. y me puso mal.
la calificación. Es que era arcilla, preguntaba sobre arenas y no puedes usar arenas. Pues es que estaba arena, no, Así, arenoso, sí. no es utilizable para suelos arenosos. ¿Y ahí qué tiene que estar el suelo parcialmente saturado o No en seco? es utilizable para suelos arenosos. Si Ah, tú ya, quieres ya. hacer, Fue una trampa, profe. ese ensayo, si tú quieres hacer ese ensayo en un suelo arenoso, tú ahí te va a dar un ángulo, aquí tienes que medir tú el ángulo, tienes que trazar por aquí el 2 teta, el ángulo de falla 2 teta, y por aquí trazar la tangente, y aquí que calculas una cohesión, pero esta cohesión no es real. ¿Sí me entiendes? No es real. Si tú le haces este ensayo en el triaxial en condiciones de saturación, puede desaparecer esa cohesión, no es real. Ya, Inge, Entonces, sí, el es que resultado que te estaba muy arroja en la confundido. compresión simple no es, ¿cómo te digo? No podría ser aceptable. Sin embargo, te digo, hay gente que lo utiliza siempre y cuando está corriendo riesgo, porque la humedad puede ser variable en una muestra. Inge, gracias. Ok. Bueno, aquí, ¿qué más tenemos? Bueno, las muestras inalteradas, eso ya vimos de sobra, ¿no es cierto? Bueno, y aquí estaba, ¿no? Aquí, pues, mides tú y el Q sub U, ¿no? Es interesante esto. Y aquí está el radio. Bueno, aquí están los materiales dúctiles también, los materiales frágiles. Ahí está el radio, estado de falla. Este es SU. SU. ¿Qué más tenemos por aquí? Esta no, tampoco me interesa. En el ensayo de corte directo. Ojo aquí. Ya les expliqué. Pero les voy a recalcar esto. ¿Se ve? Sí, no. Miren, aquí nosotros inducimos para que falle por aquí. Por lo tanto, este viene a ser un plano por donde se corta la muestra. Es decir, este plano, ¿qué ángulo forma con horizontal? 0 o 180 grados, ¿no es cierto? 0 o 180 grados. Este plano de aquí. Pero este no es el plano de falla de la muestra. Que quede claro, este no es el plano de falla. Este es un plano inducido. El plano de falla puede estar hacia abajo o puede estar hacia arriba, como ustedes quieran. El ángulo θ puede estar por aquí. Ese ya vimos que lo podemos calcular con los resultados. ¿Ya? ¿Quedó claro esto? Que este plano no es plano de falla, es un plano de corte de la muestra. ¿Qué más? Déjame ver acá. Quiero pasar acá. Aquí. Ya. Entonces, miren. Si ven, este viene a ser el plano de corte de la muestra. De corte. Pero el plano de falla, ustedes saben que va a fallar así. Y este es el ángulo θ. Y este ángulo θ va a formar ¿qué cosa? Va a formar un ángulo con el plano, cuando decimos fallar, con el sigma 1. Entonces, si ustedes trazan así, miren, ustedes trazan así, acá estaría el sigma 1, y acá estaría, ¿cuál? Sigma 3. Sigma 3, que es el esfuerzo normal. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, este no es plano de falla, este es el plano de corte de la muestra. Eso por un lado. Por otro lado, esta muestra está, ¿qué cosa? Saturada. Para hacer el ensayo debe estar saturada. ¿Qué va a haber arriba? Piedra porosa. Piedra porosa. Piedra porosa. Entonces, el agua, ¿de dónde a dónde va a recorrer? Desde aquí hasta arriba y de aquí hasta abajo. ¿Me entendieron eso? Y por eso se considera que cuando haces el ensayo, como esta altura de aquí es tan pequeña, apenas tiene, ¿cuánto es? 50, no, es 25. Como 25 milímetros. Es la mitad el diámetro puede ser de 50 de diámetro o 50 por 50 milímetros, puede ser. Entonces miren el recorrido de dónde va, de dónde a dónde va, ¿sí ven? Entonces la altura del recorrido del agua es mínima, ¿está claro? Es mínima. La velocidad con la que aplicas es lenta.
Y además la arena es permeable. Entonces, con lo cual, las tres cosas obviamente favorecen ¿para qué? Para que se produzca el drenaje del agua. Y entonces, por eso vos, en el ensayo de corte directo, siempre estás hablando de qué. Perdón, siempre estás hablando de qué. De que los parámetros que vas a obtener siempre van a ser ¿qué cosa? Phi efectivo. Ahora, si ensayas una muestra de arena más dura, te va a dar ¿qué cosa? La cohesión también. Pero en ambos casos van a ser efectivos. Y estos, por ejemplo, ¿con qué se comparan? Con el triaxial CD. O sea, una arena no puedes hacer en un triaxial CD, al menos que la congeles para tallar. Entonces, si no puede ser una arena, grano fino, medio, grueso, que sea no plástica, lo mejor es hacer un ensayo de corte directo, que te va a dar ¿qué cosa? Los parámetros de resistencia al corte en términos de esfuerzos efectivos. Y si vas a colocar una cimentación sobre una arena que es limpia, una arena fina que es limpia o arena gruesa limpia, ¿no es cierto? En términos de qué te calcularía los esfuerzos, en términos de esfuerzos efectivos o totales. ¿Ah? Mira, supongamos que aquí estuviera en nivel 0, 0. Y esta es una arena, y aquí está el agua. Ahí está el agua. Y vienes y le aplicas una cimentación aquí. Pero es una arena limpia. Cuando le apliques la carga, ¿quién toma toda la carga? El esqueleto. El esqueleto sólido. Es decir que el esfuerzo efectivo es igual al delta sigma para un tiempo t igual a 0. Por lo tanto, si fueras a hacer un ensayo triaxial, si quieres calcular a corto y largo plazo, ¿cuál sería tu análisis? ¿Harías un análisis a corto plazo o solo a largo plazo en este caso? Si toda la carga es tomada por el suelo. A corto plazo. Mira, Largo plazo. tú me estás diciendo que para tiempo t igual a 0, toda la carga es tomada ¿por quién? Por el suelo. ¿Harías un análisis a corto plazo? No, pues. ¿Por qué? Porque a corto plazo va a resistir el suelo mismo. Y entonces, a largo plazo, ¿qué significa? En condiciones de esfuerzos efectivos, es decir, con C', Phi'. ¿Cuándo haces a corto plazo? Cuando le apliques la carga y el agua no pueda drenar. Y entonces, ¿quién va a tomar la carga en principio? El agua. Y al tomar el agua, ahí tienes que hacer un análisis a corto plazo. ¿Por qué? Porque cuando apliques la carga, es el agua quien va a tomar toda la carga y así va a trabajar. Y entonces, en esas condiciones, ese suelo debe estar en capacidad de resistir esas condiciones de carga de la estructura. Y tú sabes que a largo plazo, a la final, sean arcillas o sean limos o sean lo que sea, va a terminar drenando. Eso sí, pero a largo plazo. Por eso es que la norma NEC te dice, calcule a corto plazo y a largo plazo. Entonces, ¿cuándo calculas a largo plazo? Cuando tienes suelos finos, limos o arcillas, o también tienes arenas que tienen contenido de limo de arcilla. Ahí haces también un análisis a corto plazo, porque puede ser cuando le apliques la carga y esté sumergida la muestra, el agua no pueda tener facilidad para salir, para drenar, y entonces está tomando la carga quien es el agua, a pesar de que es una arena, pero es una arena que no es limpia. ¿Me entendieron? Sí. ¿Sí? Y si no me entendieron, hagan de cuenta que ustedes cimientan sobre un ripio. Una estructura sobre un ripio. Ahí. Yo hago una excavación. Mire, hago una excavación y le lleno de ripio. Todo el mundo conoce un ripio, ¿cierto? Todo el mundo conoce un ripio, ¿ya? Voy a cambiar el suelo y voy a poner un ripio. Pero el agua está aquí, ¿ya? Y vengo con la cimentación y le aplico aquí la carga y le aplico el delta sigma. ¿Ya? El delta sigma ahí. Cuando le aplique este delta sigma y esto es un ripio, ¿quién toma toda la carga? ¿Quién toma toda la carga? El ripio, profe. El ripio. Pero el ripio, ¿qué viene a hacer? El esfuerzo efectivo. El ripio es quien toma toda la carga. ¿Pero por qué toma el ripio toda la carga? Porque este es material grueso. Cuando esto presione, el agua tiene por dónde escaparse por la cantidad de poros que existe. Puede tranquilamente salir
salir soplada el agua por donde sea, ¿me entienden? Ahora miren ustedes el ejemplo para que esto ya no les quede duda. Si yo hago lo mismo, pero ahora yo tengo aquí una cimentación, bueno, no, mejor dicho, voy a hacer lo mismo acá. Esta es una arcilla, en su estado natural es una arcilla, ¿sí? Es una arcilla. Y voy a colocar aquí la cimentación. Y ahí está el nivel del agua. Ahí está el nivel del agua. Y aquí va a estar el incremento de esfuerzo. ¿Quién toma toda la carga? Aquí sí, pues. El agua toma toda la carga. ¿Pero por qué toma el agua toda la carga? Porque la permeabilidad de este suelo, ¿qué es? Bajísima. Por 10 a la menos 7, 10 a la menos 8. La permeabilidad de este suelo. 10 a la menos 7, 10 a la menos 8 centímetros sobre segundo. Entonces, cuando esto presione, ¿para dónde va a salir el agua? Si es prácticamente es impermeable ese suelo. Por eso es que toma toda la carga. En cambio acá, un ripio, ¿qué va a tener? Un ripio tendrá un 10 a la menos, no sé, 10 a la menos 2 centímetros sobre segundo. ¿Me entendieron ahí? ¿Ahí quedó claro? Sí, profe. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues, esto. Igual. Cuando le apliquen el esfuerzo normal, esta muestra tienen que dejar que se consolide para estar seguros que drenó. Y luego le aplican la fuerza de corte, el esfuerzo cortante. Cuando esto ya ha drenado, este deformímetro que está por aquí se ha estabilizado, ya no se mueve para nada, entonces quiere decir que se ha consolidado la muestra y ahí sometemos a corte. Al someter a corte, ¿no es cierto? Al someter a corte esto, la deformación o el volumen de esto va a variar, dependiendo de qué. Si la muestra está suelta, esto va a bajar. Si la muestra está compacta, va a haber un desprendimiento de las partículas, ¿sí? Se van a destrabar las partículas y va a empujar hacia arriba, hacia abajo y el volumen va a aumentar. Entonces, para suelos sueltos, el suelo se comprime cuando se lo lleva a corte. Y para suelos compactos, el suelo se expande. Okay. Bueno, en ensayo triaxial creo que ya hemos hablado demasiado. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, cuando el suelo en el corte directo es compacto, ¿sería un suelo preconsolidado? Claro, preconsolidado. Ahí el gráfico esfuerzo de formación tendrías, si es que tiene cohesión esa arena, sería así. Pero sería C' y Φ'. Efectivos. Φ'. Bien. A ver, triaxiales creo que ya hemos hablado bastante y no creo que valga la pena seguir en lo mismo, ¿no es cierto? Creo que eso está más que claro, ¿no es cierto? Hemos hecho hasta gráficos de los 3 triaxiales que hay. Lo único que les digo, solo para ¿sí? ¿Qué significa la primera letra? No consolidado. No consolidado. No consolidado, ¿para qué esfuerzo? Sigma 3. Sigma 3. Sigma 3. Para sigma 3. ¿Y la segunda muestra qué corresponde? ¿O qué significa la segunda letra? No drenado. No drenado. ¿A qué corresponde? ¿A cuál esfuerzo? ¿Al 1? No. Es al desviador. El esfuerzo desviador, pues. El esfuerzo desviador. A ver. El incremento. Déjame un ratito poner una probeta mejor aquí. Ya, a ver. Miren aquí. O déjame ver si hay alguna otra mejor. Aquí. Si aquí no queda claro esto, no quedará nunca. A ver. Cuando yo le aplique el sigma 3 a la muestra,
el sigma 3 a través del líquido, ¿no es cierto? Y voy a hacer un triaxial UU. ¿Qué tengo que hacer para hacer U? Dice no consolidado. Es decir, que yo no le voy a dejar nada de tiempo para que se consolide ¿con qué? Con el sigma 3. Lo voy a hacer inmediatamente. Y dice no drenado, no drenado. Es decir, que para hacer el UU, ¿qué tengo que hacer? Cerrar la llave. Y lo ensayo inmediatamente. Por eso a este ensayo se le conoce como triaxial rápido. Y ahora bien, ¿qué va a haber cuando le aplique el sigma 3? Va a haber un incremento de presión de poros cuando le aplique el sigma 3. Entonces, miren, el incremento de presión de poros se va a deber resulta de qué? Resulta del incremento de la presión de poros. ¿Debido a qué? A este. ¿Y esta a qué corresponde? ¿Qué corresponde? Al consolidado, no consolidado. Entonces, mira, ¿va a haber un incremento de presión de poros? Sí. Cuando le aplique el sigma 3, se va a incrementar la presión, que va a ser esta. Y cuando le someta al esfuerzo desviador, que está arriba, va a haber un incremento de presión de poros adicional. ¿Producto de qué? Del esfuerzo desviador, el que lleva a la falla. ¿Me entendieron? Esto para el triaxial UU. ¿Quedó claro? Sí. Vamos al triaxial CU. 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 Algo parecido. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando le aplique el sigma 3, va a haber un incremento de presión de poros. ¿Sí o no? ¿Pero qué me dice el ensayo? El ensayo me dice consolidado. Y para consolidar, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Dejarle tiempo. Abrir la llave de drenaje para que se consolide con el sigma 3. Una vez que salió todo el agua para el sigma 3, ahí, ¿qué hago? Me dice, en cambio, la segunda etapa. Y la segunda etapa... Cierra la llave. Ahí cierro la llave para que sea no drenado. Y entonces, ese incremento de presión de poros que está ahí, ¿a qué va a ser igual? A ver, cuando le aplique el esfuerzo sigma 3, va a haber el incremento de presión de poros debido a la primera letra que es consolidado. Pero como yo le abrí la válvula aquí para que el esfuerzo, para que se drene por completo, es decir, que la presión de poros, ¿cuánto se hace? ¿Cuánto se hace? Si se drena por completo, se hace 0. Entonces este término se hace 0. ¿Y qué pasa en la segunda etapa? Me dice no drenado. Entonces el incremento de presión de poros aquí va a ser igual a ¿qué? ¿O debido a qué? Al incremento de presión del esfuerzo desviador. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron o no? Una pregunta. Sí. Siempre que le consolida, tiene que consolidarle con la válvula de drenaje abierta. Claro, claro. Por si tú le cierras, ¿cómo se disipa la presión de poros? No hay disipación, no puede salir el agua, está confinado. Es incompresible. El agua es incompresible. La única manera de que pueda salir es que tú le abras la válvula de drenaje para que comience a salir el agua y comience a disminuir la presión de poros hasta que se haga 0. Entonces en el CU, rato que se consolida por completo el material, ahí cierra la llave de drenaje para ir a la segunda etapa del ensayo que te dice no drenado. Como te dice no drenado, cierra la llave. Si las letras ya te dicen todo, las letras aquí te dicen todo prácticamente del ensayo. Te dice consolide para el sigma 3. Rompa la muestra, no drenando. Eso es todo. Y para romperla, no drenándola, cierro la válvula. Es el concepto. Ahora, claro, esto tienen que los laboratoristas saber, pues, para hacer una cosa de esto. No es cuestión teóricamente. Tienen que saber bien esto para poder hacer.
Porque un error de esos ya dañaste el ensayo. Y la última, ¿cómo sería? ¿Quién me dice cómo sería para el CD? El delta U, ¿a qué va a ser igual? Vamos a tener lo mismo todo. Delta U debido a la consolidación más delta U debido a esto. ¿Qué hago aquí? En el CD. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Le el abre la CD? llave. Aquí le aplicaste el sigma 3 y le abriste la llave ¿para qué? Porque te dice consolidado, ¿no es cierto? Dice consolidado. Entonces, si le dejaste que se consolide, ¿a cuánto bajó la presión de poros? 0. A cero. 0. ¿Y entonces cuánto va a ser esto? 0. 0. ¿Qué dice la segunda etapa? Que le, Le deje apliques, drenar. que le apliques el esfuerzo desviador, pero ¿qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? Abierta la válvula. Que le drenes. Por lo tanto, aquí tiene que estar abierta la válvula para que salga el agua. ¿No es cierto? Abierta la válvula. Como dice drenaje, para cada incremento de carga, ¿cuánto es esto? 0. 0. Entonces, en el triaxial CD, el delta U es igual a 0. Por eso es que aquí solo mides en términos de esfuerzos efectivos. Si con eso no quedó claro, jóvenes, ya no puedo hacer nada más. En cambio aquí, te permite medir ¿qué cosa? En el CU. Aquí te permite medir ¿qué cosa? Efectivos y totales. Muy bien. ¿Quedó claro, chicos? ¿Y de aquí qué te da? C total, phi total, vuelvo a repetir. C prima, phi prima. ¿Qué te da acá? ¿Qué te da en el CD? 6 fi. C prima y phi prima. Ahí está completo. Eso, C efectivos. Ajá. prima y phi prima. ¿Qué te da en el U? Totales. Totales, solo los totales. Aquí te da solo totales. Pero ese total, ¿cómo se llama? DSU. Su ¿Y cómo se llama? ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia del SU El esfuerzo no drenado del con el suelo. CU? ¿Qué es el SU? ¿Qué es el CU? Me salió muy raro. Resistencia no drenada del suelo. La resistencia no drenada del suelo. ¿Y el CU? La cohesión. La cohesión no drenada del suelo. Entonces ya con esto, jóvenes, más que servidos, ¿de acuerdo? Ese es un resumen que lo debería tener yo, así es que le voy a tomar una foto. Me van a permitir tomar una foto. Porque esto no encuentras en los libros. Profe, pondrá algo medio facilito. Que me interesa que entiendan y el próximo semestre tengo que hacer cálculos ustedes y no estén diciendo no, cómo también será. ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos? Inge, yo tengo una pregunta. ¿Cuál? La muestra se consolida cuando el sigma 3 es igual al esfuerzo de los poros. No, no. Cuando tú le aplicas la presión del sigma 3, es el agua quien toma toda la carga, ¿me entiendes? Pero a medida que tú le dejas la válvula abierta para que drene, el agua comienza a salir y la presión de poros que tenía internamente el agua, ¿no es cierto?, dentro de la masa del suelo, comienza a disminuir. Y comienza a disminuir hasta que se elimina, ¿me entiendes? Se elimina. Sí, Inge, ya igual, ahí cuando está, o sea, cuando ya llega a cero, o sea, la muestra ya no está saturada, o sí está saturada, solo que ya no tiene presión de No, la muestra, si partió de que está saturada, siempre va a estar saturada. Siempre va a estar saturada. Porque Ya, no ves que el rato que tú le estás aplicando carga a una muestra, estás reduciendo los vacíos. yo Entonces, pensaba que cuando le aplicaba el esfuerzo 3 era como que le exprimía la muestra. no.
No, no, claro, es que ese sigma 3 lo que le está dando es un esfuerzo de confinamiento en todas las direcciones y eso hace de cosa que le afecta a esa muestra. Pero ¿cuándo se va a consolidar? Cuando tú permitas drenaje. Si tú no le permites, haz de cuenta que tienes un tanque de agua, y le llenas de agua, pero herméticamente le colocas una cimentación arriba y le cierras todo, le colocas un peso encima del agua y le cierras todo herméticamente, que no le permitas que salga por ningún lado el agua. Te pregunto, ¿se deforma esa agua? No, no se deforma porque es incompresible. La única manera de que tú lograras que comenzara a deformarse, a bajar la cimentación, ¿qué sería? Que le pinches por ahí, ¿no es cierto?, al tanque, de manera que poco a poco vaya saliendo el agua. En el momento que va saliendo el agua, iría bajando la cimentación. Pero, claro, te estoy poniendo un ejemplo extremo de que solo tendrías agua. Sí, Inge, ya sí le entendí un poquito mejor. Inge, Sí. una pregunta. ¿Puedes regresar a la TD diapositiva, por favor? Cuando drena, solo drena esta parte, disculpe que le erré. O drena todo esto. No, pues es es que mira. Siempre va a quedar así. No. El drenaje está dentro. El agua que está afuera, no. Es el agua que está dentro de la muestra. Ah, ya. Es el agua que está dentro de la muestra. Es la que drena. La de afuera, no, esta no se mueve, esta está ahí, nada. Y mira, es que mira dónde está la llave esta, la tubería esta. Está en la muestra, adentro. Y por aquí tú le llenas de agua para saturarla. Si tienes otra válvula por aquí, le abres para que drene. Pero el drenaje no es del agua de cámara, es del agua que tiene internamente el suelo. Por eso tú le saturas a la muestra. Por eso tienes que estar seguro que está saturada la muestra, para que tú hagas eso. O sea, la ventaja del triaxial es que tú puedes medir grado en aquí mira, aquí tienes para medir la saturación. Acá el drenaje. Y por acá, aquí en cambio vas midiendo el incremento de la presión de poros. O sea, el equipo te permite eso. Y en cambio te permite aplicar el esfuerzo sigma 3. Llenar el agua por aquí y aplicar el esfuerzo sigma 3. O sea, tienes un panel ahí de control en el triaxial que te permite aplicar cargas y medir deformaciones y esfuerzos y drenaje y presión y todo lo demás. Bien, gracias. Bueno, yo creo que ahí solo me falta una cosa por aquí. Quiero mostrarles esto, ¿no? Esto no, quiero solo llegar acá. Esto ya vimos, todo esto ya vimos. Todo lo que es cohesión, ya vimos esto, ya vimos. Es que prácticamente les di en las diapositivas anteriores todo esto. Aquí está de una manera resumida, pero ahorita les hice mucho mejor el resumen que les acabo de dar. ¿Sí? Aquí. Esto es importante. Esto. De acuerdo al drenaje, el comportamiento del suelo depende de dos aspectos. El uno es la permeabilidad del suelo, que la acabamos de ver. ¿Ya? Y la otra, la velocidad con que apliquen la carga. Son dos temas importantísimos. Dependiendo de cómo apliques tú la carga y dependiendo del tipo de material, tú consideras si ese material va a drenar o no va a drenar. Si drena, se comporta de una manera. Si no drena, se comporta de otra manera. Y si tú no estás seguro de que drena o no drena y que te vas por el lado de que no drena, que sí drena cuando en realidad no drenó, te puedes fracasar con el proyecto. Por eso es que la norma inclusive te dice, calcúleme a corto y largo plazo. Corto plazo, ¿qué significa? Que no drena. Largo plazo, que drena. ¿Ya? Entonces, en los suelos finos, pero esto ya ahorita ya debe ser súper claro, en los suelos finos, ¿no es cierto? Limos y arcillas, por la permeabilidad baja, es que no drena y se consideran materiales no drenados. En cambio, los suelos gruesos, limos y arena, en cambio, la permeabilidad, ¿qué es? Alta, y al ser alta, permite el drenaje. Sin embargo, entonces, si tienes una arena limpia que habíamos visto, pues esa va a drenar fácilmente, porque el agua va a circular fácilmente. Pero si tienes una arena con limo,
y le aplicas rápido la carga, pues tendrás que hacer un análisis a corto plazo. Porque este material no va a drenar a pesar de que fuera una arena. A pesar de que sea arena, no va a drenar. ¿Por qué? Por la cantidad de material fino que tiene ese material. Entonces, en otras palabras, ustedes deben siempre hacer los dos análisis y estudiar bien, ver la textura del material, hacer ese análisis detallado del material. Y si no estás seguro y ves que, chuta, no, posiblemente esto no va a drenar, mejor hagámoslo nomás, determinemos nomás los parámetros, tanto a corto, perdón, en términos de esfuerzos totales y en términos de esfuerzos efectivos, listo. Con eso tienes tú los dos parámetros, con lo cual puedes calcular la resistencia del suelo a corto y largo plazo. Y con eso te quedas tranquilo y sabes que si es que le aplicas la carga rápidamente y como sabes que no va a drenar, pero sabes cómo se va a comportar el suelo y sabes que va a resistir el suelo. En cambio, si no haces ese análisis y piensas que sí va a drenar y en realidad drena, pero a largo plazo, pero ¿qué pasó al inicio? Te puede fallar, porque el suelo no estaba en capacidad de soportar esa carga de manera rápida. ¿Ya? Y por aquí estaba un dibujito que era muy interesante. Este no me interesa. No, tampoco. Este me interesa. Este me interesa, lo voy a poner ya completo, no va a pasar por... A los dos lo voy a poner. Ya para terminar. Para terminar. Ya, y ahí. A ver, miren. Yo quiero, con esto sí ya, pues ya, para que se vean tranquilos en la casa. Miren. Material fino, limo arcilla. Acá tenemos un material grueso. ¿Cómo se va a comportar? Este delta sigma aquí corresponde a cuando termina la construcción. O es el tiempo de construcción. Entonces, mira, si le vas construyendo tipo rampa de manera gradual, porque nunca vas y le cargas y vas y sientas la carga. Eso casi nunca pasa, que vas y le sientes toda la carga. Siempre vas haciendo de manera paulatina. Entonces va creciendo tipo rampa hasta que le aplicas el esfuerzo total. Cuando le aplicas el esfuerzo total aquí ha terminado el tiempo de construcción y de aquí para acá se mantiene constante ya el esfuerzo, ya no cambia. ¿Por qué? Porque ya pues terminó la construcción. Pero si el suelo es fino, ¿no es cierto? ¿Quién va a tomar la carga? Es el agua. Es que a medida que tú le vayas aplicando carga, es el agua quien va tomando la carga. Y va siguiendo la misma trayectoria tipo rampa hasta que delta U toma toda la carga. Pero luego, ¿no es cierto? Comienza a hacer el tiempo mayor que cero a partir de colocar del tiempo de finalización de la obra. Transcurre el tiempo se hace mayor que cero. ¿Qué va a pasar con la presión de poros? Va a irse disipando, va a ir bajando, pero a medida que esto va bajando, ¿quién va tomando en cambio la carga? El suelo a través de los granos o la presión efectiva. Entonces, esto va bajando y esto va subiendo. Baja y sube. ¿Hasta cuando llega a qué? A la misma posición inicial. Cuando se disipa por completo el esfuerzo, ahí en cambio, ¿quién toma toda la carga? El esqueleto sólido del suelo. Y de ahí, ya pues es ese suelo quien toma toda la carga y acá la presión del material se disipó por completo. Donde estos dos, pues esta parte de aquí, con lo que ustedes ven acá, el incremento de presión de poros con el incremento de la presión efectiva, son iguales. Vamos por acá. Cuando el material es grueso, ¿sí? Aplicas la carga. Entonces, ustedes miren estos dos diagramas, pues no cambian en lo más mínimo, porque es el esfuerzo total. Aquí no cambia. ¿Qué cambia? Este cambia. Entonces, mira, aquí está el agua. Pero ahora ya vimos el ejemplo del ripio, ¿no es cierto? ¿Quién toma toda la carga? ¿El agua? No, el agua no hace nada. ¿Por qué? Porque el agua puede salir fácilmente. ¿Quién está tomando toda la carga? Es el ripio, es el esqueleto sólido. Entonces el esqueleto sólido, a medida que vas cargando, es los granos del suelo los que están trabajando. Hasta cuando le apliques el total. Le aplicas el total y el esfuerzo efectivo siempre están trabajando los granos del suelo. O el esqueleto sólido del suelo. Entonces, mira, si fuera un material granular, pues simplemente sería, a corto y largo plazo sería lo mismo. En otras palabras, aquí, ¿qué necesitas determinar? El phi'
y el C'. Acá, ¿qué necesitas determinar? El C, el phi total y el C' y el phi'. ¿Por qué razón? Porque este suelo a corto plazo, el agua toma toda la carga y entonces tienes que hacer un análisis en términos de esfuerzos totales. Acá, y a largo plazo, mira, y a largo plazo, a la final, ¿qué termina a largo plazo? Termina drenando. O sea, igual termina, se disipa por completo la presión de poro a largo plazo y necesitas saber qué cosa. A largo plazo, cómo se va a comportar esa muestra. Entonces tienes que saber cuál es más crítico de los dos. Normalmente suele ser a corto plazo. Porque a largo plazo el ángulo de fricción aumenta y son los granos del suelo los que trabajan y entonces aumenta la resistencia del suelo. Chicos, hasta ahí la clase. Inge, Sí, ¿y se puede hacer alguna vez un análisis con suelos bien gradados o no? bien graduados. Ajá. ¿Qué? Arenas. No, o sea, los que tienen como que la curva granulométrica con todos los tamaños. Ah, es que lo que tú tienes que ver aquí básicamente es la permeabilidad que tenga ese material. Es lo que tienes que darte cuenta tú. ¿Qué permeabilidad tiene ese material? ¿Es un material permeable o es más o menos? O sea, dices, es una arena, pero tiene limo. ¿Y cuánto? Le haces una permeabilidad y te dice 10 a la menos 5. 10 a la menos 5 ya te va a tomar la carga el agua. Porque tiene bastante fino. Entonces, no tienes que irte más ahí, más por ahí si es que es bien graduado o más graduado, sino más bien es la permeabilidad del material. Ahora, si tienes un material limpio, más graduado, limpio, uniforme, de un solo tamaño, pues ese va a drenar. Pero, en cambio, si tienes una distribución granulométrica fino, medio, grueso, diferentes tamaños, eso te cierra los poros. Y entonces hace que el material no drene. Por ejemplo, un ripio, ¿puedes compactarlo? A un ripio, ¿lo pueden compactar o no? ¿Qué fue? ¿Sí o no? Hablen. No. No, Sí. profe. No. ¿Por qué razón? Porque es de un solo tamaño. Te va a quedar un montón de vacíos. Claro, si le pones ahí un rodillo de más de 12 toneladas, romperá el ripio y comenzará a acomodarse, pero estarás perdiendo el tiempo ahí tratando de que eso se rompa. Para eso mejor pones un material de base, de su base. Pero un ripio no es bueno para compactar. Es como si tuvieras una arena fina. ¿Se compacta la arena? No se compacta. Tendrías que encajonarla para que se compacte la arena. Pero ni así. Quedaría relativamente compacta. ¿Por qué? Porque es un material que tiene un mismo tamaño. Pero en cambio, si pones un material que tiene diferente tamaño, ese se compacta porque se cierran los vacíos a todo compactar. Pero asimismo, al cerrar sus vacíos, lo que estás generando es un material impermeable o de baja permeabilidad. Ahora, en su estado natural, si tienes un material que el K es bajo, ese no va a drenar cuando le apliques la carga. Entonces, lo que tienes que ver básicamente es por dónde está la permeabilidad de los materiales. Para mi criterio va por ahí más que ver si es un material que es uniforme o mal graduado o bien graduado. Que esa era la pregunta, no sé. ¿Ese era lo que esperabas de respuesta o no? Sí, es. ¿Alguna pregunta adicional? Inge, Sí. ¿cuál sería un suelo óptimo para hacer ya una cimentación? O sea, ¿qué tipo de suelo sería? ¿Una arcilla o una arena arcillosa? No. Y para cimentar una estructura, lo que tú tienes que ver es cuál es la consistencia que tiene ese material. ¿Qué resistencia tiene ese material? Entonces, mientras más consistente sea ese material, más resistente va a ser. Eso hablando en suelos finos. Si hablamos en suelos granulares, en cambio, es la compacidad relativa. Mientras más alta sea la compacidad relativa, más resistente va a ser ese suelo. Es decir, por ejemplo, yo te digo, pero ahí sí ya no voy a grabar, para darte un ejemplo.